gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo para todos nuestros amables televidentes, una vez más aquí en su canal La Gracia Revelada. Para nosotros es un gran placer poder dirigirnos a ustedes con un importantísimo tema de la palabra del Señor, esperando que pueda ser de gran edificación para cada uno de ustedes, queridos y amados amigos y hermanos. Hoy estaremos dando continuidad al tema que estuvimos tratando en la semana pasada. Estuvimos viendo cómo el apóstol Pablo en el capítulo 9 de la carta que le escribió a los romanos da algunos detalles de cómo es la elección soberana de Dios, que es una elección por gracia. Dios de manera soberana, por su voluntad, por su placer, por su omnisciencia, decidió que un grupo de seres humanos, sin merecerlo, una inmensa mayoría de la humanidad, pueda estar con Él en su reino eternamente, todo por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Así que bienvenido a nuestro programa e inmediatamente nosotros vamos a leer la palabra del Señor, que hoy estaremos leyendo algunos versículos del capítulo 10 de la carta que el apóstol Pablo escribió a los romanos, y luego algunos versículos del capítulo 11, alternándolo con otros textos de las Escrituras. En el capítulo 10 de Romanos, versículo 1 hasta el 4, nos dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que hiciera estas cosas vivirá por ella. Pero la justicia que es por la fe, dice: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Aquí vemos la preocupación que el apóstol Pablo tenía por sus conciudadanos, por los de su nación, los israelitas, que siendo herederos de las promesas de Dios y habiendo conocido la palabra de Dios por medio de los profetas y habiendo visto los milagros que Jesús y posteriormente los apóstoles hicieron, continuaban rechazando el llamado de Dios a creer en Jesucristo como el único Señor y Salvador. Y él dice que tiene un anhelo en su corazón y un deseo de que ellos pudieran alcanzar salvación. De ahí nosotros aprendemos algo que hemos estado diciendo, y es que la soberanía de Dios, la elección soberana de Dios, no anula la responsabilidad humana. Porque Pablo dice en sus cartas que los salvos son elegidos desde la eternidad. Y en este capítulo 9 que vimos la semana pasada, estuvimos viendo cómo él desarrolló ese tópico basándose en la historia de Jacob y Esaú, cómo Dios eligió a uno y a otro no. Sin embargo, aquí él está diciendo que aunque muchos en Israel no habían creído porque no habían sido elegidos, y otros habían creído porque habían sido elegidos, él estaba orando por ellos de todas maneras. Porque él pudo haber dicho: bueno, pero si ya Dios decidió quiénes han de ser salvos y quiénes no, bueno, pues no voy a orar. Pero no, él estaba orando de todas maneras, porque nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios. Y la soberanía de Dios no anula nuestra responsabilidad. No somos llamados a andar en la soberanía de Dios, sino en nuestra responsabilidad. Dios de manera providencial determina todas las cosas que han de suceder, pero nosotros tenemos que caminar en su palabra revelada. Por eso él estaba orando. Y ese ejemplo nosotros lo encontramos en todas las Escrituras. Si nos vamos, por ejemplo, al libro de Éxodo, capítulo 2, allí dice que el pueblo de Israel estaba clamando en la servidumbre que tenía en Egipto para que Dios lo liberara, lo sacara de la esclavitud. Y dice que Dios descendió y escuchó el clamor de ellos y lo libertó. Pero, por otros textos sabemos
que el pueblo de Israel debía durar ahí 400 años, como Dios se lo dijo a Abraham en el capítulo 15 de Génesis. Y luego en Éxodo 12:40 dice que cuando se cumplieron esos 400 años, pues Dios los sacó. Entonces la pregunta sería, ¿Dios los sacó a ellos porque clamaron o porque ya Dios había dicho que solamente eran 400 años? Aunque Dios había dicho que eran 400 años, ellos clamaron. El hecho de que Dios había determinado que fueran 400 años no impidió que ellos oraran. Ellos estaban orando. Y así vemos en el capítulo 9 de Daniel, que Daniel sabía y estaba leyendo los escritos del profeta Jeremías, que Dios había dicho que su pueblo Israel estaría cautivo en Babilonia por 70 años. Y Daniel vio que los 70 años se estaban cumpliendo. Y entonces él empezó a orar para que Dios devolviera a Israel a su pueblo. Pero Dios había dicho que después de los 70 años lo iba a devolver. Entonces él estaba orando. Él no se detuvo a decir, bueno, si ya Dios lo dijo, lo va a cumplir. No, él se puso a orar. O sea que la soberanía de Dios no es una excusa para nosotros evadir nuestro deber, nuestra responsabilidad. Y así vemos también con los padres de Juan el Bautista. Las profecías de Malaquías y de Isaías habían dicho que vendría uno que sería el precursor de Jesucristo, que vendría preparando su camino. Y en el Nuevo Testamento entendemos que fue Juan el Bautista. Y el ángel se le aparece a Zacarías y le dice que su oración ha sido escuchada y que va a tener un hijo. Pero ya sabemos que ese hijo estaba determinado por Dios en la eternidad para venir a ser el precursor del Mesías, para preparar el camino para que Jesucristo fuera manifestado a Israel. Sin embargo, la oración de Zacarías intervino. O sea que no, la soberanía de Dios no quita nuestra responsabilidad de orar, de estudiar la palabra, de convertirnos en Jesucristo, de creer en el Evangelio. Pero es importante y necesario que nosotros también, pues, aclaremos que no basta la obra del hombre, que el hombre no puede, independiente de Dios, ser justo, no puede agradar a Dios por sí mismo, que necesita la obra de Dios en su corazón. Y esa es la soberanía de Dios, que Dios de manera soberana obra en el corazón de aquellos que escogió para que puedan creer en Jesucristo y obtener la vida eterna. Pues también leemos en el capítulo 11 a los Romanos, en los versículos 1 en adelante, dice el apóstol Pablo, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que la Escritura dice de Elías, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si es por obra, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. ¿Cuál era el problema de Israel? ¿Por qué la mayoría de los israelitas no creyeron en Jesucristo? Bueno, lo que sucede es que, como leímos en el capítulo 10, Israel buscó su propia justicia y no se sujetó a la justicia de Dios. Ellos malinterpretaron la intención de Dios cuando le entregó la ley. La intención de Dios al darle la ley era que ellos reconocieran su pecaminosidad y necesitaran un Salvador. O entendieran o reconocieran que necesitaban un Salvador. Que no podían ser justos a los ojos de Dios obedeciendo. Entonces ellos vieron la ley como un medio de ellos perfeccionarse. Como un medio de ellos ser justos. Ellos dijeron, bueno, si cumplimos todos los requerimientos de la ley, pues podemos ser aceptados por Dios y tenemos vida eterna. Somos justificados, estamos bien con Dios. El asunto es que no se puede obedecer completamente y perfectamente la ley de Dios, de tal manera que Dios pueda declararnos justos.
Y podemos ponerlo de una manera muy sencilla, un ejemplo sencillo y práctico. Imagínense que una persona sea acusado de robo, de hurto, y lo llevan ante un juez de un tribunal. Y él dice, bueno, señor juez, yo he cumplido todas las leyes, yo no he violado. Lo único que yo he hecho es que robé una sola vez. Así que usted debe dejarme ir libre porque yo he cumplido todas las demás leyes y solamente robé. Pues no va a suceder. El juez dice, bueno, pues yo no te voy a condenar por todas las leyes que ha cumplido, pero te voy a condenar por la que ha violado. Eso lleva a una sanción. Eso es lo que sucede cuando intentamos ser justos delante de Dios por nuestro propio esfuerzo, por nuestra propia moralidad. Esa es la dificultad y la imposibilidad que tenemos los seres humanos de ser justos ante los ojos de Dios por nuestra moralidad, por nuestro esfuerzo, por el cumplimiento de nuestro deber. Y hay personas que cuando uno le predica que Jesucristo es la única solución a su problema, ellos apelan a su conducta. Dicen, bueno, pero es que yo soy mejor que muchos cristianos, porque en mi trabajo nadie tiene nada que decir, en mi hogar yo me porto muy bien, yo he sido buen padre, buen hijo, buen esposo, y nunca he estado acusado ante la justicia, nunca he caído preso, y apelan a su moralidad, a su buen comportamiento, al rol social que han desempeñado. Pero no sucede así con Dios. La Escritura dice claramente que por medio de la ley ningún ser humano es justificado a los ojos de Dios. Es más, dice la Escritura que lo que la ley dice, lo dice para que aquellos que están bajo la ley reconozcan su incapacidad, dice, y todo el mundo cierre la boca y reconozca que es culpable ante los ojos de Dios. Entonces, por eso no se puede ser justo basado en la ley, porque nunca cumplimos completamente. Entonces, la misma Escritura dice que el que viola un punto se hace culpable de todo. Según los estudiosos, dicen que la ley de Moisés contenía o contiene 613 mandamientos y que es imposible que lo podamos cumplir correcta y perfectamente siempre. Es decir, que fallamos. Entonces, ¿dónde el hombre puede hallar la justicia? Porque ese es el gran problema y el gran dilema que tiene el ser humano. Es que tiene que enfrentar a un juez justo. Dice la Biblia en el Salmo 7, versículo 12, que Dios es un juez justo. Y un juez justo debe castigar al culpable, al que ha violado la ley. Y todos las hemos violado. Entonces no somos justos por nosotros mismos ante los ojos de Dios. Pero sí hubo uno que cumplió perfectamente todas las demandas de la ley, que es Jesucristo. Y por eso él en una ocasión él dijo, nadie me puede redarguir de pecado. ¿Quién me redarguye de pecado? ¿Quién me reprende? ¿Quién muestra que yo he fallado? Jesucristo, que no heredó la naturaleza pecaminosa de Adán, que era engendrado del Espíritu Santo, fue perfecto en todos sus caminos. Él cumplió correcta y completamente la ley de Dios en todos los detalles, siempre. Por lo tanto, Él es el justo a los ojos de Dios. Y Él entonces, a través de su justicia, nos justifica a nosotros. Y esa es la solución que Dios presenta para los seres humanos que creen en Jesucristo. Que a través de Cristo son aceptados por Dios como si nunca hubieran pecado. Y eso fue lo que Israel no entendió. Por eso dice aquí en Romanos que ellos, buscando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y por eso dice, Pablo estaba muy preocupado por ello. Ahora, Pablo termina aquí en Romanos 11 diciendo, según lo que leímos, que en su tiempo quedó un remanente escogido por gracia, y que los demás fueron endurecidos, es decir, fueron dejados en la dureza de su corazón. Ese remanente fue escogido por gracia. Lo que quiere decir el apóstol ahí es que los que creyeron en Jesucristo, cuando Cristo se manifestó, cuando Cristo anduvo en la tierra, predicando y mostrando las señales que indicaban que Él era el Mesías, y cuando Él se fue al cielo, después de haber resucitado, y envió a los apóstoles, y ellos estuvieron un tiempo en Israel predicando y haciendo las mismas señales, los que creyeron en ese periodo fue por gracia. O sea, fue un regalo de Dios. Dios otorgó fe a esos creyentes para que pudieran creer. O sea, que fue porque
no fue por mérito propio, no fue porque ellos habían obedecido, no es porque ellos tenían una moral muy alta, no se debió a ninguna obra ni a ningún mérito de ellos, sino escogido por gracia. Por eso dice ahí, si es por gracia, no es por obra. O sea, no es porque trabajaron, sino simplemente porque creyeron. Y creyeron porque Dios le otorgó fe. Entonces, la salvación es por gracia. Es un regalo de Dios. Porque no se puede pagar. Es un precio tan alto que no se puede pagar. Pero Cristo la pagó. Su muerte la pagó. Hay una historia en la Biblia que yo quiero, antes de terminar, ilustrarla, que ilustra muy bien lo que es la salvación por gracia. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 9, nos narra la historia de una obra que hizo el rey David. El rey David fue elegido por Dios para ser el segundo rey de Israel. Dios primero había mandado que ungieran a Saúl, pero Saúl, que fue el primer rey de Israel, desobedeció a Dios. Y Dios le envió a decir por medio del profeta Samuel que ya él no sería más rey porque había rechazado la palabra del Señor, lo había deshonrado, lo había desobedecido. Y que Dios entonces había escogido uno para que fuera rey en su lugar. Y a ese que Dios había escogido fue a David. Desde ese momento que Saúl se dio cuenta que David sería el que lo sustituiría, entonces Saúl se llenó de celo y empezó a perseguir a David a tal punto que quería matarlo. Entonces Saúl tenía un hijo que se llamaba Jonatán, que era el que debía ser el heredero del trono después de que Saúl muriera. Sin embargo, él entendió que Dios había escogido a David. Y entonces él estuvo dispuesto a proteger a David, con riesgo de perder su propia vida. En una ocasión, el propio Saúl intentó contra su propio hijo porque entendió que estaba protegiendo a David. David estaba perseguido, huyendo por los montes, de lugar en lugar, pero fue auxiliado por su amigo Jonatán. Y se estableció una amistad muy grande entre ellos. Bueno, pues posteriormente los filisteos hicieron una incursión en Israel y mataron a Saúl y mataron a los hijos de Saúl. Y entre ellos también murió Jonatán. Bueno, pues a partir de ese momento David llegó a ser el rey de Israel. Y David entonces tenía esa gratitud en su corazón por su amigo Jonatán. Y un día ya mandó a llamar a un amigo, a un siervo de él, y le dijo: mira, averígüame si ha quedado alguno de los descendientes de mi amigo Jonatán, quien yo pueda tener misericordia y pueda bendecirlo y pueda mostrarle la gratitud que yo tengo para con su padre Jonatán. Y le dijeron: bueno, pues queda uno que es lisiado, Mefibosé. Él está en un lugar llamado Lodebar. Y dice que David mandó a buscarlo. Él había quedado lisiado porque en una de las batallas, una nodriza que lo tenía cargado lo dejó caer y quedó lisiado. Y David mandó a buscar a Jonatán, a Mefibosé, hijo de Jonatán, para que viniese. Y cuando llegó, pues Mefibosé se postró y dijo: ¿quién soy yo para que mi señor me mande a buscar y me muestre honra? Y David le dijo: a partir de hoy, tú estarás en mi palacio, tú estarás en mi casa, tú te vas a sentar conmigo en la mesa, tú vas a comer conmigo en la mesa. Y toda la tierra que era de tu abuelo Saúl, de tu padre Jonatán, yo te la voy a devolver. Y te voy a poner siervos que trabajen esa tierra para ti. O sea, yo te voy a engrandecer y tú vas a comer siempre en mi mesa, no te va a faltar nada, tú vas a vivir bien. Todo lo voy a hacer por causa de mi amigo Jonatán, porque yo recuerdo lo que él hizo conmigo. Y ahí nosotros podemos ilustrar cómo es la misericordia, cómo es la gracia de Dios. Pues vemos ahí que Mefibosé fue traído al palacio, fue traído a la casa del rey, fue sacado de la miseria,
fue sacado de esa vida inútil, en la pobreza, para ser engrandecido sin haber hecho nada, sin mérito propio. Lo hizo, lo recibió porque otro trabajó por él. Fue por Jonatán que Mefibosé fue favorecido. Por la obra que Jonatán había hecho en favor de David. Entonces, por eso, Mefibosé fue favorecido. Pues así podemos ilustrarlo. Los que hemos creído en Jesucristo, los que hemos sido bendecidos, los que tenemos el perdón de los pecados, los que tenemos la vida eterna asegurada, no es porque nosotros hemos trabajado, no es porque hemos tenido ningún mérito, no es porque nos los hemos merecido, es porque otro trabajó en nuestro lugar. Es porque Jesucristo trabajó. Jesucristo es el Hijo amado del Padre. Y por lo que Él hizo en nuestro lugar, el Padre nos acepta. Y así dice la Escritura en Colosenses capítulo 1, versículos 6 y 7. Que el Padre nos hizo aceptos en el amado. O sea, hoy disfrutamos del perdón, de la comunión con Dios por Jesucristo. Porque Cristo trabajó. Porque así como David se complació en Jonatán, en la obra que Jonatán estaba haciendo, el Padre se complació en la obra que Jesucristo hizo. Por eso Jesucristo lo dijo claro: nadie va al Padre si no es por mí. Él es el camino y Él es la verdad y Él es la vida. ¿Por qué? Porque la obra de Él es la que se nos cuenta en nuestro lugar. Y quiero terminar leyendo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, donde el apóstol nos ilustra esto que estamos diciendo. Capítulo 1, versículo 30, los primeros de los Corintios dice: mas por Él, o sea, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. O sea, es la obra de Cristo. Cristo es nuestra justicia, Cristo es nuestra santificación, Cristo es la sabiduría de Dios. Así que, como Mefibosé fue favorecido por la obra de Jonatán, nosotros somos favorecidos por la obra de Jesucristo. Así que, mi estimado amigo y hermano que me escucha, pon tu fe en Jesucristo. No te apoyes en tu propia prudencia, como dice la Escritura. Reconócelo a Él en todos tus caminos. Hay un texto que no leí porque no quiero alargar el tema hoy, pero el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, él dice que él renunció a su propia justicia, que es según la ley, para sujetarse a la justicia de Jesucristo. Y dice él que todo lo que él había vivido, que pensó que agradaba a Dios, él lo tenía por basura con tal de ganar a Cristo. Y puso su esperanza solo en la obra perfecta que el Señor Jesucristo hizo. Y el apóstol Pedro también, cuando le escribió a los cristianos en 1 de Pedro, le dijo: pongan toda su esperanza en Jesucristo. Jesucristo es la única esperanza. Así que el Señor, Dios Todopoderoso, pueda obrar en sus corazones y pueda alumbrar su entendimiento para que vean a Cristo maravilloso y glorioso y reciban de Él el perdón de los pecados y la vida eterna y vengan a su reino. Así como Mefibosé vino al reino de David, todos los que crean en Cristo van a venir al reino de Dios. Bendiciones, que el Todopoderoso sea con todos ustedes. Y hasta un próximo programa.